Vamos Hola, a buenas. dar comienzo a la clase. Les había dicho en la clase anterior que como no había podido terminar de darles la parte de la última parte de depresores, quería hacer un resumencito hoy sobre todo de opiáceos, que era lo que más me interesaba por ahí que pudieran saber. Cuéntenme si pudieron ver casos clínicos en relación a esto y qué dudas quedaron después de haber visto los casos clínicos, ya que la parte de opiáceos no pudimos verla. Cuéntenme qué dudas pueden haber quedado después del jueves que tuvieron la parte práctica con los casos clínicos. Yo tenía una duda, pero era respecto al tratamiento que se hacía en un recién nacido de una madre dependiente de benzodiazepinas. Era como muy específico, pero no sé qué. Ajá, ajá, bien. Básicamente, todo depende de cuánto tiempo uno supone que que el chiquito estuvo expuesto, pero si uno tuviera que resumirlo, se hace un tratamiento como de disminución gradual, ¿sí? O sea, tratamos de ir disminuyendo porque el paciente deja de lactar, o sea, a ver, no sé qué caso habrán visto ustedes, ¿no? Por eso a veces los casos son muy puntuales, pero No, supongamos o sea, que no fue que salió del práctico, sino que estuve viendo que sí, si bien cuando vos suspendés la benzodiazepina, si lo suspendés brusco puede dar un síndrome de abstinencia, vi que en el caso de una mujer embarazada, del recién nacido, sí, también tiene este síndrome de abstinencia. Entonces, la duda mía surgía de ese lado, de cómo era el tratamiento para el recién nacido. claro. O sea, yo En el sé que la caso, disminución gradual y todo era para la embarazada, digamos, que no se lo podía sacar de una para evitar esto, pero en el recién nacido me quedaba la parte esa. claro, no todos los recién nacidos hacen la abstinencia, ¿no? Pero si nosotros vemos el cuadro de abstinencia, lo que hacemos es tratar la abstinencia, y la abstinencia se trata precisamente con benzodiazepinas. Entonces se establece un tratamiento en donde el paciente recibe una mínima cantidad de benzodiazepinas y se va disminuyendo en forma gradual como para desensibilizar los receptores hasta sacarlos totalmente. ¿Me explico? Dependerán las dos, y bueno, habrá un montón de cosas que evaluar que tengan que ver con el peso del recién nacido y un montón de circunstancias más que no me voy a extender ahora en eso, pero básicamente se hace en el chiquito, donde se supone que estamos viendo en ese momento una crisis de abstinencia. Como cualquier crisis de abstinencia, se trata, en este caso, incorporando pequeñas dosis de benzodiazepinas y disminuyendo de forma muy gradual, con dosis mínimas, hasta tanto cede el cuadro de abstinencia totalmente. En algunos casos, la mayoría de los casos lo hacemos así, en otros casos, si la madre, habiendo gestado, o sea, habiendo estado durante toda la gestación recibiendo benzodiazepinas después de haber dado a luz, todavía sigue consumiendo benzodiazepinas, lo que hacemos es ir disminuyendo, o sea, el bebé empieza a lactar y después de a poco se va como disminuyendo la lactancia, ¿sí? Como para que no sea brusca, absolutamente brusca el corte con las benzodiazepinas, ¿sí? Se le va incorporando de a poquito con la lactancia y lo que hacemos es disminuir la lactancia. Si la madre va a seguir incorporando benzodiazepinas, se disminuye totalmente y se empieza a alimentar al bebé de otra forma, y si no, se trata de deshabituar a la madre para que pueda en el mismo momento empezar a lactar el chiquito también. Perfecto. Y otra duda que tenía era que vi que en el recién nacido se da plan de hidratación parenteral. Y la pregunta mía era, el hecho de ponerle suero, digamos, ¿es una especie o sería una especie de diuresis forzada? De decir yo o no necesariamente.
La diuresis forzada es un concepto que ustedes tienen que entender desde un tratamiento, ¿sí? O sea, es un plan de tratamiento. Cuando nosotros hablamos de diuresis forzada, estamos forzando la diuresis, aumentando los requerimientos basales de hidratación o de fluidos de ese paciente, ¿sí? Generalmente eso no lo hacemos en los recién nacidos, ¿sí? Porque los recién nacidos sanos, que tienen un ritmo diurético estable, o sea, si nosotros ayudamos y forzamos la diuresis, tenemos que doblar los requerimientos y no es necesario hacerlo. Simplemente se establece, teniendo en cuenta los requerimientos basales de ese recién nacido, teniendo en cuenta superficie corporal y necesidades basales en general, ¿sí? de líquidos en general, y estableciendo también una estricta vigilancia entre los ingresos y los egresos, se hace un plancito de hidratación basal, ¿sí? No es forzar diuresis, simplemente es mantener un ritmo diurético estable que le permita en forma natural ir eliminando el fármaco que no tiene por qué estar en el organismo del bebé, en este caso del bebé, y en el caso, por ejemplo, de las intoxicaciones agudas en niños pequeños, se establece de la misma manera, ¿sí? Forzar diuresis es un tratamiento específico que hacemos ante determinadas circunstancias, sino lo que hacemos es implementar simplemente un plan de hidratación como para favorecer la diuresis, que no es lo mismo que forzarla. Listo, perfecto. Era justo esa la duda. Gracias. Bien. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que me quieran preguntar? Bueno, o sea, yo apunto a que la idea era que ustedes hayan leído, que hayan estado mirando, así como Franco pregunta algo puntual, o sea, y eso implica haber tenido cierta lectura previa. No sé si la habrán tenido, no sé si la mayoría la habrá tenido. Yo lo que quería dejarles claro son dos cositas en relación a la clase anterior que no les di, y lo voy a hacer muy sintético. Cuando nosotros hablamos de intoxicación por drogas depresoras, lo voy a hacer muy general y creo que en este caso, si tienen para anotar, anoten, porque son simplemente cositas que tienen que tener en cuenta. En principio, cuando nosotros tenemos un paciente en donde estamos observando que hay un deterioro del sensorio, tenemos que establecer, ¿sí?, si ese deterioro del sensorio que nosotros estamos evaluando en el paciente está producido por algún agente tóxico. Eso es lo primero, o sea, la etiología es o no tóxica, fundamental, ¿sí? En el abordaje inicial del paciente. Si nosotros establecemos en base a la semiología, en base al interrogatorio, en base a la epidemiología, que puede ser tóxica, tenemos que evaluar en ese paciente determinadas características. Si el deterioro del sensorio puede tener muy diversos niveles, ¿sí?, que están determinados por una escala, que es la escala de Glasgow, que ustedes tendrán que revisar y ver, porque es necesario, obviamente, que la sepan, ¿sí?, que puede ir desde una somnolencia, ¿sí?, hasta el coma profundo, ¿no? Entonces, dentro de esa gama de posibilidades de deterioro del sensorio están todos los cuadros clínicos que pueden darse relacionados con drogas depresoras. Ahora bien, teniendo en cuenta la frecuencia con la que nosotros vemos estos cuadros clínicos y los agentes tóxicos en cuestión, generalmente la mayor frecuencia, la mayor casuística la tenemos relacionadas con benzodiazepinas, que es lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Y después ya de las benzodiazepinas tenemos todo lo que tiene, toda la gama, ¿sí?, de abuso de sustancias que incluyen drogas depresoras o fármacos depresores, y tenemos también toda la gama o todas las posibilidades de agentes tóxicos, ¿sí?, que pueden ser fármacos o no, y que pueden llevar al paciente a diferentes estados dentro del estatus neurológico, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Si el paciente está somnoliento,
y tiene a esa somnolencia agregado, como habíamos hablado la otra vez, por ejemplo, hipotonía y una respuesta pupilar lenta, generalmente hay un interrogatorio, ¿sí? Y una respuesta por parte de quien acompaña al paciente o del paciente mismo, porque no está inconsciente, que avala la posibilidad de que ese cuadro, hipotonía, respuesta pupilar lenta y deterioro del sensorio, tenga que ver con la ingesta de algunas benzodiazepinas. El causal tendrá relación directa con el contexto en el cual el paciente le ingiere. Puede ser un intento de suicidio, o puede ser simplemente accidental, o puede ser haberlo hecho en forma voluntaria utilizándolo como droga de abuso, ¿sí? Dentro de ese mismo espectro podemos tener pacientes que a su vez tengan, además del deterioro del sensorio, puedan tener, por ejemplo, un cuadro de bradipnea, ¿sí? Es decir, una disminución de la frecuencia respiratoria, que en algunos casos puede llegar a la apnea, ¿sí? En algunos casos puede llegar a cuadros muy, muy graves, en donde el paciente hace apneas periódicas o finalmente hace un paro respiratorio, ¿sí? Entonces, deterioro del sensorio, bradipnea o apnea o paro respiratorio, habrá que ver el cuadro del paciente. Sumándole a eso, por ejemplo, una miosis puntiforme, tenemos que pensar sí o sí en la segunda por ahí causa de consulta, sobre todo en las emergencias, que es la intoxicación con opiáceos, ¿sí? Una intoxicación con algún derivado, ¿sí?, del opioide o lo que nosotros llamamos opiáceos, ¿sí?, en general, ¿sí? En este caso, si nosotros suponemos esto y el paciente está haciendo un cuadro progresivo, porque los pacientes tienen cuadros dinámicos, no es que nosotros lo vemos así y ese va a ser el cuadro que vamos a ver durante una hora después de haberlo ingresado a una unidad o de terapia intensiva a una unidad de emergencia. Muy probablemente ese cuadro vaya progresando, muy probablemente se vaya profundizando el deterioro del sensorio o se vaya agravando su estado, por ejemplo, de depresión respiratoria. Dependerá de cuánta droga le quede por absorber, dependerá de si ya absorbió la totalidad que había ingerido, bueno, en fin, un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. Pero básicamente, un paciente que tiene una miosis puntiforme, una depresión respiratoria y un deterioro del sensorio nos hace pensar en la posibilidad de que ese cuadro haya sido inducido por opiáceos, ¿sí? Tanto para el cuadro inducido por benzodiazepinas como para el inducido por opiáceos, tenemos antídotos. En el caso de las benzodiazepinas, el flumazenil se usa únicamente en caso de coma, y donde sospechamos que ese coma puede ser inducido por benzodiazepinas. Únicamente en ese caso, en ningún otro caso utilizamos el flumazenil. En el caso de los opiáceos, cuando la depresión respiratoria es objetiva, nosotros estamos viendo que el paciente está haciendo en forma dinámica este cuadro en donde va deteriorando su función respiratoria, está indicado el uso de naloxona, que es en este caso el antídoto de elección, ¿sí? Después ustedes irán y se fijarán que la naloxona, obviamente en relación, por ejemplo, a los opiáceos más usados, hay miles de opiáceos en nuestro medio, ¿sí? Ustedes habrán escuchado no hace mucho tiempo, hace 2 meses, toda la adulteración supuesta de la cocaína con fentanilo. En realidad, por lo que nosotros hemos visto, no fue una cocaína adulterada, sino que en realidad fue el cambio de cocaína por fentanilo directamente. O sea, lo que vimos nosotros fueron intoxicaciones por opiáceos, básicamente, dentro de los opiáceos, el fentanilo, y dentro del fentanilo un isómero, podríamos llamarlo así, que era el carfentanilo, ¿sí? Muy potentes, que generaron depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio en muchos casos en forma inmediata, que produjo la muerte inmediata. Ahora bien, estos cuadros, o sea, la severidad de estos cuadros siempre son dependientes de la dosis, son dosis dependientes, ¿sí? Obviamente, si además hay coingestas, es decir, no solo está la benzodiazepina, sino que además de la benzodiazepina hay opiáceos, o al revés, no solo está el opiáceo, que por ahí es el que hace predominar el cuadro, sino que a su vez hay
o benzodiazepinas, o neurolépticos, o barbitúricos. Esto no es infrecuente, y muchas veces la combinación por coingesta de todos estos depresores hace que los cuadros sean muchísimo más severos, y en muchos casos la verdad es que no nos permiten hacer mucho, ¿sí? Estos pacientes necesitan de asistencia respiratoria mecánica, y en algunos casos tenemos antídotos con los que podemos facilitar de alguna manera, o sea, facilitamos por un lado el diagnóstico, por otro lado el tratamiento, y en algunos casos lo único que podemos hacer es un tratamiento de soporte, de sostén, hidratar al paciente, tratar de favorecer en la medida de lo posible la eliminación del tóxico para que esté en el organismo generando el daño en el menor tiempo posible. En fin, un montón de otras estrategias terapéuticas que podremos utilizar cuando no podemos evitar que el principio activo se absorba, ¿sí? Profe, una consulta, justo con lo que mencionaste, cuando Sí. es algo así combinado, como una ingesta. Sí, una coingesta, una ingesta de varios Ay, se me corta. fármacos. ¿Sí? Claro, si individualizás el ¿Me tratamiento. decís tu nombre, por favor? Ah, sí, creo que estoy acá mirándote. Decime, ¿cómo es tu nombre? ¿Kiara? Hola, ¿me escuchás? Se le corta el micrófono, creo. Profe, pero se le estaba cortando, capaz que es eso. Ah, puede ser. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? ¿Mi Sí, micrófono? se escucha. Sí, se escucha. Sí, sí. Bueno. La última que lo escriba. Ahí está, ahí volví. Es que ¿Estás? se me ¿Quién corta, sos, se me Kiara corta o el Camila? internet. Sí, Kiara. Kiara, ¿cómo estás? A ver si puedo escuchar otra vez la pregunta. En cuanto al tema de la ingesta combinada, si el tratamiento lo haces individualizado o hay como un tratamiento así cuando vienen esos pacientes que consumieron de todo, como algo que ya esté planteado para hacer con esos pacientes. Nunca, chicos, nunca. O sea, la medicina no funciona de manera matemática. Siempre cada paciente necesita de un abordaje particular. Obviamente hay estrategias de manejo inicial que vamos a repetir en un montón de pacientes, pero el dar fórmulas establecidas ante pacientes que son uno totalmente diferente al otro, no, eso no existe. Lo que sí tenemos que tratar de hacer inicialmente, y es fundamental para el pronóstico de ese paciente, es un buen diagnóstico inicial. Eso es lo que es lo que hace la diferencia, básicamente. Un buen diagnóstico inicial y en el menor tiempo posible, ¿sí? En la forma, por lo menos en la forma más corta posible. O sea, todos tenemos estrategias para ir descartando, ¿sí? Diagnósticos. A veces lo que sí te puedo decir, pero esto es en clínica en general, uno ve a un paciente con determinada signosintomatología y lo que hace es empezar a descartar posibilidades, ¿sí? ¿Cómo se hace ese descarte de posibilidades? La mayoría de las veces a través del el examen físico inicial, ¿sí? En algunos momentos donde el examen físico no sea lo suficientemente no nos aporte la cantidad de datos que nosotros necesitamos, se harán exámenes complementarios. Todo esto dependerá del tiempo que nos den los pacientes y de cuánta urgencia haya en el tratamiento que nosotros debemos instaurar. Pero fórmulas establecidas no hay de ninguna manera. Sí, por ahí nosotros les decimos que hay algunos protocolos de trabajo que nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, ante un paciente en coma, en donde sospechamos que lo que puede haber ocurrido, tenemos un paciente en coma, empezamos a pensar o a barajar potenciales etiologías. Entonces decimos, el coma puede ser de origen metabólico, por ejemplo, de origen orgánico, de origen tóxico, ¿no? Por hablar así, por decir rápidamente lo que uno va barajando inicialmente como probables diagnósticos, ¿sí? Metabólico, tendremos que inmediatamente hacer análisis y evaluar la posibilidad de que el paciente esté hipo o hiperglucémico, tratar de recabar
datos acerca de los antecedentes patológicos de ese paciente, desde lo orgánico, establecer si ese coma que estamos viendo es estructural u orgánico. La mayor parte de las veces hay un signo de foco evidente, ¿sí? En donde podemos evaluar que estructuralmente hay algo que no está bien, y bueno, después justificaremos eso con exámenes complementarios. Desde lo tóxico, nosotros sabemos que en la mayoría de los casos en donde el paciente, la causa o la etiología es tóxica, en la mayoría, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos el paciente antes del cuadro que nosotros estamos viendo estaba previamente sano. En muchos casos este paciente está acompañado de otras personas que también están padeciendo sintomatología más o menos similar. No siempre tampoco, obviamente, pero son cosas que nos pueden ayudar a argumentar nuestro diagnóstico de etiología tóxica. Y después, suponiendo que ese coma, por ejemplo, ese deterioro que nosotros estamos observando es de origen tóxico, empezamos a descartar, ¿sí? Puede ser, si pensamos que es tóxico, puede ser por benzodiazepinas, puede ser por opiáceos, en fin. Entonces hay un protocolo, ¿sí?, establecido donde primeramente, por ejemplo, se administra un suero glucosado hipertónico que lo que tiende es a descartar el coma metabólico, ¿sí? Después se hace una administración de flumazenil cuando pensamos que puede llegar a ser de origen tóxico y proveniente de benzodiazepinas, y después administramos naloxona en el caso de que pensemos que eso pueda estar inducido por algún opiáceo. O sea, tenemos como un protocolo de seguimiento que podría llegarnos a servir inicialmente, ¿sí? Pero lo fundamental es establecer en el menor tiempo posible un diagnóstico lo más certero posible, y en base a eso empezar a actuar. Con protocolos, sí, ya, que hay muchos protocolos, sobre todo en urgencias, pero no con fórmulas estables, porque lo más probable es que vamos a cometer más errores así que tratando de ver al paciente individualmente. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Insisto, si ustedes tienen preguntas concretas para un ratito antes de la clase que viene, yo las puedo responder, pero necesito que sean concretas como para que tardemos, o sea, evacuar la duda y al mismo tiempo tardar el menor tiempo posible en esta parte, ¿sí? Vamos a empezar entonces a ver el tema de hoy. Yo voy a apagar la cámara porque estoy como, me parece que la señal de internet mejora cuando apago la cámara, y comenzamos ya con la clase. Si en algún momento no me escuchan o algo, por favor me mandan un chat y me avisan. Bueno, podría apagar la cámara si veo dónde estoy. Profe, ¿te parece si apagamos las cámaras todos? Así por ahí alguno que tiene problema de conexión le va mejor. Eso lo pueden manejar ustedes, no tengo problema si quieren. Pueden permanecer con la cámara prendida o apagada, lo manejan ustedes. Eso no tengo problema. Me encantaría saber cómo la apago yo. Porque no me veo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, escucha bien. Vamos a empezar a hablar un poquito de plaguicidas, chicos. Los plaguicidas son sustancias, ¿sí?, a las que estamos expuestos constantemente, ¿sí? La verdad es que hace más o menos, o hace aproximadamente ya 2 décadas, ¿sí?, que la cantidad de plaguicidas que se usan en el campo o en la agroindustria hace que todas las poblaciones que forman parte de las regiones agrícola-ganaderas estén de alguna manera en mayor o menor medida expuestos, ¿sí? No solamente desde lo ambiental, sino que también, por ejemplo, las frutas, las verduras que nosotros ingerimos y que llegan a nuestras mesas también, en algún momento de su proceso, desde que las plantan hasta que las cosechan, reciben, ¿sí?, este tipo de productos que tienen como objetivo tratar de que la fruta o la verdura o las hortalizas
lleguen de la mejor manera posible para ser ingeridas, ¿no es cierto? Entre comillas, habrá que ver si están así, ¿sí? Y si todo esto se hace teniendo en cuenta, porque existen, las reglamentaciones necesarias para que todo esto no incida después en la salud del consumidor, que es la última parte de toda esta cadena, ¿no? Básicamente todos estamos expuestos a diferentes tipos de plaguicidas. Así que vamos a ver un poquito de qué hablamos cuando hablamos de plaguicidas, y vamos a detenernos especialmente en alguno de ellos, que son los que producen por ahí cuadros clínicos más graves, ¿sí? Bien, hablamos de plaguicidas cuando nosotros, a ver, esto quería aclarárselos antes de empezar. Hay un error, pero esto tiene que ver con errores que cuesta mucho como desarraigar, ¿sí? Incluso en el ambiente médico. Pareciera que lo, entre comillas, natural, ¿sí? O vegetal no tiene capacidad tóxica, ¿sí? Y esto es un enorme error, ¿sí? De hecho, la mayoría de los tóxicos provienen, ¿sí?, de plantas o de vegetales o de cultivos naturales, ¿sí? Por lo tanto, esto de si es de origen natural o sintético hace que un producto sea o no tóxico es un enorme error, ¿sí? Y ustedes como médicos tienen que saber que esto no es así. Cualquier producto, independientemente de su origen, pues, puede tener capacidad tóxica, ¿sí? Dependerá de un montón de situaciones, dependerá obviamente de la cantidad de principio activo que tenga, de la parte de, si fuera en el caso de una planta, por ejemplo, natural, de la parte que sea ingerida o que sea elaborada o que sea transformada a través de productos químicos, por ejemplo, ¿sí? En plantas tóxicas, no todas las plantas no todas las partes de la planta tienen la misma capacidad tóxica. Algunas plantas tienen más capacidad tóxica en el tallo que en las hojas, o en la raíz que en el tallo, en fin, o en las flores más que en el resto de la planta. O sea, dependerá del tipo de planta, dependerá de la cantidad de principio activo que se encuentre y de ahí la parte de la planta que sea afectada, la capacidad tóxica que tengamos en la sustancia en cuestión, ¿sí? Pero destierren de conceptos, ¿sí?, que hayan tenido previamente formados e incluso analizados, esto de que el hecho de que sea natural le quita capacidad tóxica, porque no es así, de ninguna manera, ¿sí? Puede ser tan tóxico un producto natural como un producto sintético. Entonces, toda sustancia de origen natural o sintética con capacidad de eliminar o disminuir especies animales o vegetales, nocivas o molestas, ¿sí?, para el hombre es lo que nosotros tenemos como definición de plaguicida, ¿sí? En nuestro medio circulan alrededor de 100.000 sustancias químicas diferentes que han sido creadas o han sido formuladas precisamente para eliminar o disminuir especies animales o vegetales que puedan resultar nocivas o molestas para el hombre, ¿sí? Se utilizan al año alrededor de 400 millones de toneladas de productos químicos en el mundo, y esta última cifra es una cifra que el último dato es del 2021, habría que ver si hubo algún cambio en este sentido, pero alrededor de 40.000 muertes al año se deben a la utilización, mal utilización, o el contacto con este tipo de sustancias. Obviamente hay muchísimas lugares del mundo, muchísimas poblaciones en el mundo que están mucho más desprotegidas que otras en relación a los plaguicidas, ya sea porque no se llevan adelante
protocolos para la manipulación de estos productos, porque la población que se expone a estos productos carece de información en relación a estos y muchas veces subestiman su capacidad tóxica, en fin. En relación a los plaguicidas hay poblaciones enormes, ¿sí? Donde, y seguramente con sus registros, ¿sí? De enfermedad producida por este tipo de productos. Las circunstancias en las que nos podemos exponer a estos productos son variadas, como la mayoría de los tóxicos, ¿sí? Podemos exponernos accidentalmente, podemos exponernos intencionalmente, podemos exponernos dentro de un ámbito laboral, ¿sí? Cotidianamente en nuestro trabajo, y podemos exponernos, a veces, en la mayoría de los casos, sin saberlo, ambientalmente, ¿sí? En cualquiera de estos casos, dependerá de la dosis, el cuadro de severidad que vayamos a ver, ¿sí? O sea, la severidad del cuadro que nosotros vayamos después a tratar. Estos productos pueden clasificarse en forma, o sea, hay muchísimas clasificaciones, yo creo que esta es una de las más prácticas que tiene que ver con el fin para el cual fueron formulados, ¿sí? Para eliminar insectos, para eliminar hierbas, para eliminar hongos, ¿sí? O sea, el fin o el objetivo con el cual estos productos fueron formulados, ¿sí? Entonces, están los insecticidas, como los organofosforados, los carbamatos, los organoclorados, los piretroides, ¿sí? Los organoclorados hace ya aproximadamente unas 4 décadas que están absolutamente prohibidos. Sin embargo, todavía en algunos lugares sabemos que pueden llegar a utilizarse, ¿sí? Y en algunos casos todavía tenemos pacientes que se expusieron hace prácticamente 5 décadas atrás y sin embargo tienen todavía residuos de clorados en sangre, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poquito de estos. Después están los herbicidas, que son todos aquellos productos que están destinados a eliminar las hierbas o malezas, ¿sí? Que pueden hacer que los vegetales, las hortalizas o el producto hortícola en cuestión se vea afectado o se vea impedido de desarrollarse correctamente, en fin, hierbas o malezas que atentan, ¿sí? Contra la producción de un determinado producto agrícola, ¿sí? Entonces, para eliminar este tipo de hierbas, hay herbicidas como el arsénico, todos los derivados clorofenoxi, como el 2,4-D, por ejemplo, los biperidilos, como el paraquat, todos los derivados de las se llama, el nombre general es así, ¿sí? Derivados de la fosfonometilglicina, que es el famoso glifosato, ¿sí? Después están el grupo que intenta disminuir o eliminar hongos que puedan ir contra los productos que se pretenden cosechar o producir, básicamente azufre, oxicloruro de cobre, litiocarbonatos o derivados mercuriales, los molusquicidas como el acetaldehído, destinados a plagas como por ejemplo los caracoles, los rodenticidas, que son todos aquellos productos destinados a eliminar o disminuir las plagas de roedores, ¿sí? Como el talio, la estricnina, el fosfuro de aluminio y los anticoagulantes, dentro de los cuales hay muchísimos a su vez. Vamos ahora a detenernos en los plaguicidas organofosforados, ¿sí? Esta clase tiene como objetivo que ustedes puedan identificar un cuadro clínico producido por un plaguicida organofosforado. ¿Y por qué nos detenemos en esto especialmente? Primero,
porque la mayor cantidad de casos graves que tenemos en relación a los plaguicidas están producidos por órganos fosforados, ¿sí? Y segundo, porque contamos con un antídoto específico que en muchos casos no tenemos en relación a otros productos. O sea, es mucho lo que podemos hacer y es mucha la diferencia que se puede establecer entre el conocer cuál es el cuadro clínico que van a producir y el tratamiento correspondiente y el desconocerlo absolutamente, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito entonces de plaguicidas organofosforados. Tienen que saber que a su vez estos pueden clasificarse en altamente tóxicos, moderadamente tóxicos o ligeramente tóxicos, que dentro de los altamente tóxicos hay varios, dentro de por ahí los más comunes, o por lo menos donde nosotros vemos mayor cantidad de casos de intoxicación, está el paratión, ¿sí? El paratión y el mebinfos, para mí son dentro de este grupo los que mayor casuística generan, ¿sí? Después están los moderadamente tóxicos, como el dimetoato, el diclorbos, el diacinón y el clorpirifos. Dentro de este grupo, lejos, tenemos más casos de clorpirifos y diacinón, ¿sí? Pero fundamentalmente de clorpirifos. De hecho, el clorpirifos es uno de los plaguicidas más extendido, incluso dentro de los domicilios, ¿sí? Forma parte de la composición química de los plaguicidas formulados para uso domiciliario, ¿sí? O para uso veterinario, como pulguicidas o como agentes plaguicidas que se utilizan en los jardines, ¿sí? O sea que la manipulación de este tipo de productos es muy habitual, incluso en nuestros domicilios. Y después están los ligeramente tóxicos, como el malatión, el bromofos y el temefos. Dentro de esto, por ahí el malatión es el más habitual. Independientemente de la posibilidad de generar mayor gravedad por su mayor o menor toxicidad, todos producen el mismo cuadro tóxico, ¿sí? Más leve, moderado o severo, pero el cuadro tóxico es el mismo. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Ya no, profe. Estamos bien. Bueno, muy bien. ¿Y el ecotiofato dónde lo podríamos ubicar? ¿El qué? Perdón. El ecotiofato puede ser de un órgano fosforado. No, sabes que no te entendí bien lo que me dijiste. Ecotiofato. El ecotiofato, que yo lo había estudiado para fármaco como un órgano fosforado, pero ¿dónde lo podríamos clasificar? Dentro de estos grupos, dentro de estos grupos están dentro de los ligeramente tóxicos. Bien, gracias. Teniendo en cuenta la toxicidad en el tercer grupo, el del ligeramente tóxico. Bien, Elisa, gracias. Bien. Bueno, espérenme un minutito que está. Un minuto, voy a mutearme, chicos, que me está entrando una llamada. Espérenme un segundito nada más, por favor. Bueno, seguimos. En relación a el cuadro clínico que pueden producir este tipo de productos plaguicidas, el más habitual es el cuadro de intoxicación aguda, ¿sí? Es el que ustedes van a ver en los servicios de emergencia en cualquier hospital en donde trabajen. En algunos probablemente más que en otros, dependiendo de la localidad y dependiendo de la cercanía, por ejemplo, con lugares de quintas o lugares agrícolas o ganaderos, ¿sí? Obviamente tendrán mayor o menor posibilidad de ver este tipo de casos dependiendo de la localidad, ¿no es cierto? Pero si les toca ver este tipo de intoxicaciones, sepan que la intoxicación aguda producida por órganos fosforados puede darse de 3 maneras diferentes. Como un síndrome clásico, que ahora vamos a ver de qué se trata,
un síndrome intermedio o una neuropatía tóxica retardada, ¿sí? O también podemos ver, obviamente, la intoxicación crónica, ¿sí? Que muy probablemente no vayan a observarla ustedes en los servicios de emergencia. Lo que sí pueden ver es una reagudización de una intoxicación crónica, o sea, un cuadro agudo sobre una base de un paciente intoxicado crónicamente. Los pacientes intoxicados crónicamente son aquellos que están expuestos en forma permanente, ya sea por una exposición ambiental o por una exposición laboral, o sea, el paciente que trabaja habitualmente con estos productos o el paciente que vive en cercanías de lugares donde se trabaja y se manipula este tipo de productos y está ambientalmente expuesto. Cuando hablamos de síndrome clásico, hablamos del cuadro colinérgico que producen este tipo de sustancias, ¿sí? Y esto es muy importante, ustedes tienen que ser capaces de identificarlos. En la mayoría de los casos tenemos un antecedente previo, es decir, la epidemiología que rodea al hecho y que forma parte del contexto en el que se dio la intoxicación nos puede ayudar muchísimo, ¿sí? Probablemente porque sepamos que el paciente lo haya ingerido o probablemente porque de acuerdo a alguna cosa algún dato que tengamos tanto en el paciente como en las personas que lo acompañen, podemos inferir que haya alguno de estos productos involucrados, ¿sí? Entonces, es importante en principio entender que cualquiera de estos órganos fosforados va a dar este tipo de cuadros clínicos, ¿sí? ¿Y por qué lo da? Ustedes sepan que son ésteres, la mayoría de estos productos son ésteres del ácido fosfórico, ¿sí? Y que se van a unir, por su composición química, a las esterasas, ¿sí? Cuando actúan sobre la colinesterasa, en este caso una enzima que es la acetilcolinesterasa, lo que hacen es inhibir su acción, ¿sí? O sea, fosforilan a la acetilcolinesterasa, inhibiendo de esta manera su acción. Si se inhibe la acción de la acetilcolinesterasa, no hay degradación de la acetilcolina en la sinapsis, ¿sí? O en las uniones neuromusculares. Por lo tanto, hay acumulación de este neurotransmisor, ¿sí? Cuando la acetilcolina se acumula en los receptores muscarínicos y nicotínicos del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, a nivel de la placa mioneural, produce una sobreestimulación que puede llevar a la depresión y o parálisis de la musculatura respiratoria, viendo parte, por ejemplo, del cuadro que vemos en el sistema nervioso central, que es depresión respiratoria, o pueden actuar directamente y transformarse en el mismo organismo en metabolitos que son mucho más tóxicos, ¿sí?, que el producto inicial. Estos se llaman oxones. Esto pasa, por ejemplo, con el paratión, que va a generar directamente acciones muy importantes sobre, por ejemplo, algunas esterasas puntuales, ¿sí? Para que ustedes por ahí no se hagan demasiado lío, lo que tienen que saber es que estos productos, en su generalidad, ¿sí?, sin hacer por ahí, sin puntualizar en sus particularidades, lo que van a hacer es fosforilar a la acetilcolinesterasa, inhibirla y evitar que ésta actúe sobre la acetilcolina, por lo tanto van a generar un aumento de las cantidades de acetilcolina a nivel de las terminales sinápticas, ¿sí? Y van a producir un síndrome colinérgico mixto, ¿sí?, que es el síndrome clásico que nosotros observamos. Un colinérgico mixto que además puede afectar el sistema nervioso central. ¿Y qué vamos a ver? Un paciente con cefalea, mareos, palidez, náuseas, vómitos, diarrea, miosis, puede haber broncoespasmo, incontinencia urinaria y rectal, cialorrea, lagrimeo, sudoración, broncorrea, bradicardia. Podemos observar en forma conjunta la mayoría de las veces
la expresión de la afectación o de la estimulación de los receptores nicotínicos, y esto lo vamos a ver traducido clínicamente en fasciculaciones, taquicardia, debilidad muscular o parálisis respiratoria. Y si la afectación es más a nivel del sistema nervioso central, el paciente puede estar ansioso, desorientado, muy rara vez, pero puede haber algún caso de convulsiones, puede presentar depresión respiratoria y en algunos casos coma. Si yo tuviera que resumirles cómo nosotros vemos habitualmente a un paciente que ingresa intoxicado por un órgano fosforado, la mayoría de las veces el paciente refiere cefalea, haber tenido algún vómito previo o entrar vomitando con un cuadro de vómitos a la emergencia. La mayoría de las veces es un paciente que está sudoroso y pálido, ¿sí? Y que tiene un aumento de secreciones en general. Esto puede exteriorizarse por un aumento de la salivación, o sea, cialorrea, o broncorrea, es decir, aumento de las secreciones bronquiales, ¿sí? Que pueden poner en riesgo la vida, básicamente, ¿sí? Y a este cuadro se le suma una bradicardia, ¿sí? Un paciente que tiende a bradicardizarse y que puede hacer una bradicardia extrema. Muchas veces, en estos cuadros, además de esto, podemos ver fasciculaciones, ¿sí? En algunos casos, el paciente, dependiendo de cuál de los dos sistemas o cuál de los dos sistemas de receptores colinérgicos esté más estimulado, podremos ver inicialmente, por ejemplo, un cuadro de fasciculaciones y taquicardia y debilidad muscular, que así se manifiesta inicialmente, pero siempre, en la mayoría de los casos, les diría que prácticamente en un 99% de los casos, los pacientes van a producir a lo largo del proceso tóxico el cuadro del síndrome muscarínico. Es decir, puede entrar taquicárdico con fasciculaciones y debilidad muscular, pero se va a instaurar el cuadro de bradicardia, broncorrea y miosis que caracteriza al síndrome muscarínico. Tengo una consulta. Sí. ¿De qué muere el paciente? ¿De lo que sería la depresión respiratoria o la bradicardia, más que nada? El paciente muere porque hace una bradicardia extrema que lo puede llevar a un paro y además porque se llena de secreciones y no puede respirar. La broncorrea es un aumento de secreciones bronquiales que le impide la hematosis habitual. Y de eso se muere el paciente, por bradicardia y dificultad respiratoria debido a la broncorrea generada por el aumento de secreciones en general. Listo, ¿Sí? gracias. Sí. Bien. Muy bien. Si nosotros tenemos... Perdón, cuando decís síndrome colinérgico, ¿abarca tanto el síndrome muscarínico y nicotínico o es más que nada el muscarínico? Eso me... Cuando yo hablo de colinérgico es porque el cuadro que nosotros vamos a ver es netamente colinérgico. Estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? O sea, es una estimulación de los receptores que pueden ser muscarínicos o nicotínicos. Ambos forman parte del colinérgico, ¿sí? Ahora, ¿será a predominio nicotínico o a predominio muscarínico? Eso lo tendremos que ver en el momento. La mayoría de las veces predomina el muscarínico, ¿sí? Pero colinérgico es un colinérgico mixto, ¿sí? Donde tenemos clínica de estimulación de receptores muscarínicos y clínica de estimulación de receptores nicotínicos en forma conjunta y simultánea. Perfecto. Bien. Bueno. Y te hago otra consulta, lo que sería más la afección del sistema nervioso ya es más tardía. O pueden solapar, porque yo había leído como que se pueden solapar los tres y no sé si van en orden o aparecen. No, en orden no, o sea, nunca estudian a un paciente en forma de compartimentos estancos, esto no va a ocurrir en orden. Ustedes imagínense
desde la fisiopatogenia, que esto es una catarata, una cascada de catecolaminas actuando en diferentes niveles, ¿sí? Será, por un lado, receptores muscarínicos, por otros nicotínicos, y toda la parte colinérgica que tiene el sistema nervioso central. Entonces, lo que ustedes van a ver es, en mayor o menor proporción, todo junto. ¿Sí? No es que una cosa antes, la otra después, la otra, no, van a ver todo junto. Ahora, ¿en qué proporción van a ver cada uno? Bueno, eso depende de cada paciente, depende de la toxicidad del producto en cuestión, depende de en qué momento del proceso tóxico lo veamos, si lo vemos desde el inicio o lo vemos ya con un proceso tóxico empezado, bueno, dependerá de un montón de factores, pero ustedes entiendan que esto se da por un aumento, ¿sí?, que se da en forma simultánea sobre todos estos lugares, ¿sí?, y que no podemos identificar exactamente dónde se va a dar primero, dónde se va a dar después, eso no se puede hacer de ninguna manera, ¿sí? Lo más probable es que veamos un poco de todo, ¿sí?, y en forma simultánea. Si el paciente llega en coma, muy probablemente la afectación haya sido inicialmente más sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Si a eso se le suma la depresión respiratoria, puede ser que simultáneamente estemos viendo un cuadro muscarínico por el aumento de secreciones bronquiales o el cuadro de depresión respiratoria producto de la afectación a nivel del sistema nervioso central. Bueno, eso habrá que evaluarlo en el momento, ¿sí? Pero en principio lo que vemos en el paciente es una simultaneidad de efectos que tienen que ver con el cuadro clínico típico del intoxicado por órganos fosforados. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos, ¿me entendieron? Sí. Bien, ok. Bueno. Tengan en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros estamos evaluando, ¿sí?, a un paciente en donde podemos estar viendo este cuadro del que hablamos recién, podemos pensar, de acuerdo a los datos que tengamos, que efectivamente esto está inducido por un órgano fosforado, o podemos estar viendo un cuadro colinérgico que tenga otra etiología. ¿Sí? No necesariamente todos los cuadros colinérgicos, ¿sí?, o de estimulación muscarínica o nicotínica tengan que ver con un órgano fosforado, pueden estar inducidos por otras sustancias, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un diagnóstico que nos permita establecer si el cuadro que estamos viendo efectivamente está provocado o inducido por un órgano fosforado, ¿sí? Por ejemplo, una intoxicación por decirles, por neostigmina o por piridostigmina, ¿sí?, o por domepecilo, ¿sí?, podrían producir un cuadro muy similar a este que estamos viendo, ¿sí? Entonces habría que hacer en este caso un diagnóstico diferencial, ¿sí? Un cuadro, por ejemplo, de edema agudo de pulmón, en donde vemos también una broncorrea muy importante, inducido por otras sustancias, también podría ser parte de los diagnósticos diferenciales que tengamos que manejar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para establecer, por suerte, ¿sí?, contamos con la posibilidad de establecer de forma concreta si eso que estamos viendo tiene que ver o no con un órgano fosforado? Y esto es una prueba diagnóstico-terapéutica, ¿sí?, que es la que nosotros llamamos prueba diagnóstico-terapéutica de atropina, que consiste en administrar atropina, básicamente por vía endovenosa, ¿sí? Previo a la administración de atropina es necesario hacer un registro de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Insisto, previo a la administración de atropina es necesario hacer un registro de la frecuencia cardíaca de ese paciente. Una vez que registramos la frecuencia cardíaca, administramos por vía endovenosa 1 miligramo de sulfato de atropina, ¿sí? Eso en los pacientes adultos. En los pacientes pediátricos 0.5 miligramos, y esperamos, ¿sí?, entre 3 y 5 minutos para ver la respuesta,
¿sí?, que tuvo ese organismo ante la administración de la atropina. Un corazón absolutamente normal, ¿sí?, un sistema colinérgico indemne, ¿sí?, tendría que responder habitualmente ante la administración de atropina con un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros si hoy, en este momento, nos inyectan a cada uno 1 miligramo de sulfato de atropina. Inmediatamente vamos a hacer una taquicardia, ¿sí?, o por lo menos vamos a hacer un aumento de nuestra frecuencia cardíaca basal, ¿sí? Eso es lo habitual y eso habla de indemnidad, ¿sí?, de nuestro sistema cardíaco y de nuestro sistema, de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí?, en relación a la posibilidad de estar afectado por un cuadro tóxico o no, ¿sí? Entonces, si la frecuencia cardíaca aumenta, que es lo que debiera pasar, la prueba de atropina es negativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la prueba de atropina sea negativa? Que ese paciente tiene un cuadro colinérgico que no está siendo producido por un órgano fosforado. Es decir, descarta que ese paciente esté intoxicado por un órgano fosforado. Un paciente intoxicado por órgano fosforado no va a responder a la atropina aumentando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Vamos a ver que la frecuencia cardíaca, después de la administración de atropina, se mantiene igual o disminuye. Si la frecuencia cardíaca se mantiene igual o disminuye, la prueba es positiva. Y la positividad de esa prueba lo que nos dice es que ese paciente está intoxicado por un órgano fosforado. ¿Se entendió? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué, digamos, cuando te da positiva, que la frecuencia cardíaca es igual o está disminuida? ¿Por qué esto nos demuestra que hay una intoxicación por órgano fosforado? O sea, ¿es porque la acetilcolina está ocupando todos los receptores y no le deja espacio a la atropina para actuar? ¿O por qué sería? No, es porque vos tenés un cuadro colinérgico, ¿sí?, ya sea nicotínico o muscarínico, que impide que ese músculo cardíaco responda a la acción anticolinérgica de la atropina. ¿Me expliqué? El músculo cardíaco es absolutamente sensible a la administración de la atropina, ¿sí? Si yo administro atropina y el músculo cardíaco es incapaz de responder aumentando la frecuencia, eso está hablando de que hay un cuadro tóxico que por exceso, ¿sí?, de catecolaminas está impidiendo que nosotros veamos la frecuencia cardíaca aumentada. ¿Me expliqué? Sí, se entendió, pero pensé que era... Perdón, pensé que era a nivel de los receptores, porque la acetilcolina ocupaba todos los receptores. Exacto, yo también pensé lo mismo, que competía pues con los receptores. No es por competencia, es porque estamos viendo una exacerbación de un cuadro colinérgico, ¿sí?, con una cantidad de acetilcolina dando vueltas que hace imposible, que es mucho, que supera a la acción de la atropina, y por lo tanto es mucho más potente para bradicardizar que para taquicardizar. ¿Me entendieron? Sí, se entendió. Ojo, porque eso puede es como que estar conceptualmente mal, porque la atropina no actúa compitiendo desde ningún lugar, todo lo contrario, ¿sí? O sea, algo así como que la clínica de la acetilcolina le gana a la de la atropina, algo así. Exactamente, exactamente. O sea, si lo pones en una balanza, es más fuerte el otro cuadro. Supera ampliamente lo que debiera producir la atropina en condiciones normales.
¿Se entendió? Sí, sí. Gracias. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las esterasas están inhibidas en forma irreversible. Esa irreversibilidad en la fosforilación hace que se sigan produciendo aumentos constantes de acetilcolina sobre los receptores, y por lo tanto hay una exacerbación absoluta de todo el cuadro colinérgico que hace imposible que nosotros podamos ver la acción de la atropina. Ah, claro, creo que ahora entendí también. Es que aunque esté poniendo atropina, no importa, porque la atropina inhibiría la acción del receptor. O sea, pero no importa en este caso, digamos, porque ya está la cantidad de acetilcolina como que ya está aumentada más allá de eso. Desproporcionadamente. Claro. En relación a la atropina sí. estoy administrando. Profe, no sé si lo vas a decir después, pero yo tenía la duda porque en el apunte decía como que además de ser diagnóstica, esta prueba era terapéutica. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Si el paciente tendría bradicardia, dándole esto, ¿no le generaría más bradicardia? No entiendo por qué podría ser también terapéutica. Ahora estamos en la instancia de diagnóstico, ¿sí? No entiendo por qué dándole atropina podría generar más bradicardia igual. La atropina es un anticolinérgico, no podría generar de ninguna manera bradicardia. No sé si entendí lo que vos me decís, pero la atropina... Pero si ponele, vos querés revertir la bradicardia y aplicando atropina lo vas a tener igual, ¿por qué sería terapéutica? Claro, esa era mi pregunta. A ver, vuelvo a explicar. Uno administra 1 miligramo de atropina, 1 miligramo, ¿sí? Cuando no estamos bajo los efectos tóxicos de un órgano fosforado, la respuesta que debiéramos obtener es que haya una taquicardia, ¿sí? Porque la acción de la atropina es taquicardizante, básicamente. El efecto anticolinérgico genera una taquicardia. Si eso no se produce, eso nos confirma que hay una inhibición de una enzima que está haciendo que no podamos ver la acción de la atropina y lo que veamos es una bradicardia. ¿Se entiende? O un no aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Hasta ahí es la instancia diagnóstica. ¿Sí? Ahora bien, nosotros administramos 1 miligramo, que es lo que nos lleva a la prueba diagnóstica. Para nosotros hacer la parte de tratamiento, pasamos a una segunda instancia, en donde vamos a tratar de administrar atropina, a veces en formas industriales, para tratar de compensar los efectos colinérgicos. Y entonces lo que hacemos, y esto ya es parte del tratamiento, es aumentar en forma escalonada la cantidad de atropina que vamos administrando en el paciente. Habíamos administrado 1 miligramo para la dosis, para la prueba de atropina. Profe. Ahí está. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? No escuché, chicos. Me dijeron algo que no entendí. Creo que quisieron decir que ahí está la respuesta, como que ahora vas aumentando atropina, entonces por eso aumenta la frecuencia. Está bien. Sí, ahora igual cuando termine de explicar esto, si quedó alguna duda me lo preguntan. Nosotros lo que vamos a hacer es aumentar en forma escalonada la cantidad de atropina que estamos administrando. La atropina es un antídoto fisiológico, no está antagonizando en este caso más que los efectos producidos por el órgano fosforado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, dijimos que la prueba era, tomábamos la frecuencia cardíaca y administrábamos 1 miligramo de atropina. Volvíamos a tomar la frecuencia cardíaca y nos dábamos cuenta de que no había variación o disminuía. Entonces ahí, cuando pasa eso, administramos 2 miligramos, o sea, el doble de la dosis anterior. Volvemos a tomar la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca no se modifica, entonces
aumentamos nuevamente al doble de lo anterior, 4 miligramos en este caso, y así sucesivamente, hasta que logramos llevar la frecuencia cardíaca de ese paciente al 50% por encima de la basal esperada para la edad del paciente. Es decir, vamos a intoxicar al paciente con atropina, básicamente, para tratar de nivelar todos los efectos colinérgicos con un efecto anticolinérgico producido por la atropina. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos la suficiente cantidad de atropina para que ese paciente no se muera ahogado en secreciones y haga una taquicardia extrema que lo lleve al paro? Cuando pudimos lograr una frecuencia cardíaca que sea el 50% por encima de la basal para ese paciente. ¿Estamos? Por ejemplo, si la basal esperada, pensemos en un paciente estándar, ¿sí? 70 kilos, masculino, eutrófico, ¿sí? Supongamos que un adulto eutrófico de 70 kilos tendría una frecuencia basal que oscile entre 70 y 80 latidos por minuto. Entonces, la mitad de 70, el 50% de 70 es 35. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar la frecuencia cardíaca de ese paciente como mínimo a 105, con la administración sucesiva de dosis de atropina aumentadas en forma escalonada, como lo ven ahí. Eso se llama atropinización rápida. ¿Sí? Una vez que nosotros logramos establecer o logramos llevar la frecuencia cardíaca del paciente a el 50% por encima de la basal, o sea, a ese rango de frecuencia cardíaca, tenemos que tener en cuenta que si nosotros dejamos de administrar atropina, como la inhibición de las esterasas es irreversible, el paciente rápidamente va a consumir lo que tiene y va a volver al estado inicial. Y va a volver a llenarse de secreciones y va a volver a comprometer su hemodinamia o su estado hemodinámico. Por lo tanto, lo que debemos hacer, una vez que llegamos a eso, es colocar o armar una infusión continua de atropina. ¿Sí? Esa infusión continua de atropina conviene hacerla con una bomba de infusión, ¿sí? Siempre es lo más conveniente y siempre es lo más conveniente en una terapia intensiva. ¿Cómo armamos la infusión continua? Y bueno, eso dependerá de cuánto nos haya llevado a atropinizar al paciente inicialmente, ¿sí? Nosotros acá establecemos en forma bastante artesanal, entre comillas, algunos parámetros que nos permiten decir, bueno, si necesitamos para atropinizar tanto, la infusión continua debiera tener tanta cantidad de atropina. Entonces, más o menos teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que la infusión puede ir de 0.3 a 1 miligramo kilo hora de atropina en forma continua, ¿sí? ¿De qué dependerá esto? Y bueno, si atropinizamos con 2, 4 miligramos, 8 miligramos, será de 0.3, y si necesitamos más atropina para la atropinización inicial, iremos subiendo la cantidad de atropina hasta un límite de 1 miligramo kilo hora. ¿Sí? El objetivo obviamente es mantener la frecuencia cardíaca lograda en la fase rápida de atropinización mientras perdure la descarga colinérgica. ¿Cuánto será? No lo sabemos porque no sabemos cuánto bloqueo hubo, ¿sí? Cuánta fosforilación hubo. Aproximadamente los cuadros más comunes, lo que más vemos, son aproximadamente entre 48 y 72 horas, más o menos. ¿Sí? Es lo que debemos continuar con la infusión de atropina y no suspenderla, porque es muy difícil la reatropinización de un paciente porque hay desensibilización de receptores. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos dejo, profe? ¿Perdón? 48, 72 horas, más o menos. Sí, más o menos, cada paciente o sea, establecerá el mantenimiento dependiendo de la clínica que tenga, pero más o menos, si uno tuviera que establecer
una generalidad, más o menos es eso, 48, 72 horas, yo te diría que 72 horas es lo más habitual, ¿sí? Menos de 3 días es muy raro. Tengo una consulta. Este tratamiento escalonado que se va dando cada 5 minutos, cuando doy 1, 2, 4, 8, Sí. cada 5 minutos, ¿no? Perfecto. Sí. Entre 3 y 5 minutos. Ok. No, muchas veces depende de la gravedad que vamos viendo, porque a veces hay veces que los pacientes se bradicardizan de una forma tan rápida que la cantidad de atropina que le vamos poniendo a veces es inmediata, o sea, depende de la gravedad del cuadro, ¿se entiende? Entonces vamos viendo, administramos, no responde, esperamos 3 minutitos, volvemos a administrar, 3 minutitos, volvemos a administrar, porque la tendencia es a la bradicardización y a que se llenen de secreciones. Cuando nosotros logramos atropinizar al paciente, no solo aumenta la frecuencia cardíaca, sino que el paciente se seca, ¿sí? Deja de estar sudoroso y deja de tener esa broncorrea que pone en riesgo la hematosis y que puede llevar a la hipoxia, ¿sí? Entonces, el paciente se seca, y cuando el paciente se seca, hay una respuesta en la frecuencia cardíaca. De estar pálido pasa a estar rubicundo, de estar deteriorado en relación al sensorio pasa a estar discretamente irritable, ¿sí? O discretamente ansioso, entre comillas. Y todo el cuadro de diaforesis que tenía deja de ser evidente. Nosotros decimos, este paciente está atropinizado, y nos quedamos tranquilos. Y se está, porque todo ese proceso patológico está de alguna manera detenido, ¿sí? Siempre y cuando mantengamos la infusión, ¿sí? Quiero hacer una sola salvedad en este caso. Los carbamatos, ¿sí? Que tienen exactamente el mismo cuadro clínico que un fosforado, o sea, el mismo cuadro clínico que estamos viendo, tienen la diferencia con los fosforados de que producen una inhibición de las esterasas reversible. Por lo tanto, el cuadro clínico va a durar menos y muy probablemente también necesitemos menos tiempo de atropina. Eso es algo también que tenemos que tener en cuenta. Si bien lo más habitual con los fosforados en general decíamos que era más aproximadamente unas 48 a 72 horas más 72 horas, con los carbamatos muchas veces necesitamos menos tiempo en relación a la infusión continua de atropina. Profe, una consulta. ¿Y cómo calculo esas 72 horas? O sea, ¿le empiezo después de las 72 a bajar la concentración de atropina que le doy y si me hace una bradicardia se la vuelvo a aumentar? Ahora te cuento un poquito eso. Ya les digo. Tengan en cuenta esto. Creo que estaba en la anterior y no se los dije, me parece eso que me estás preguntando vos. Ahora ya te lo respondo. Es imprescindible que no se suspenda el suministro de atropina durante el tratamiento, ¿sí? Por esto que les decía que hay como una desensibilización, que después tenemos que usar mucho más atropina y que el paciente empieza a hacer todas las complicaciones propias de estos cuadros, ¿sí? Por ejemplo, las broncoaspiraciones, la posibilidad de neumonías broncoaspirativas, en fin, un montón de cuestiones que se asocian a un mal manejo inicial de estos pacientes. El retiro temprano deriva en la reaparición de la sintomatología, difícil de revertir con un segundo intento de atropinización. La administración discontinua y las modificaciones no registradas interfieren en la interpretación de nuevas manifestaciones clínicas y favorecen las complicaciones. Y el tratamiento con atropina es independiente del nivel de colinesterasa, y esto lo vamos a ver ahora y les voy a explicar bien, ¿sí? Ténganlo en cuenta. El tratamiento con atropina no depende del nivel de colinesterasa, que la podemos dosar. Les voy a explicar cuál es la colinesterasa que dosamos, porque la inhibición de esta es irreversible. Entonces, la cantidad que nosotros vayamos a usar de atropina no depende de la cantidad de colinesterasa que haya sido inhibida. En realidad sí, pero no inicialmente, ¿se entiende? O sea, no nos cambia la conducta inicial en relación a la atropina. Con respecto a lo que vos me preguntabas, creo que estamos aquí. A ver. No, pensé que estaba, pero... te contesto. Cuando nosotros logramos atropinizar al paciente, es decir, disminuyen las secreciones, la broncorrea disminuye absolutamente y el paciente
se seca y tiene una hematosis perfecta, está rubicundo, está discretamente irritable, con la frecuencia cardíaca donde la tenemos que tener. Bueno, cuando logramos atropinizar al paciente, tenemos que ver, ¿sí?, cuánto tiempo tenemos que dejar a ese paciente con esa dosis de atropina. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Por la clínica, ¿sí? Si el paciente está en 105 de frecuencia cardíaca, discretamente ansioso, ¿sí?, rubicundo y midriático, así es como nosotros tenemos que tener al paciente, siempre teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca de la que hablamos hoy, ¿no? Así es como tiene que estar, ese paciente está correctamente atropinizado. Si empiezan a pasar las horas, ¿sí?, y de repente vemos que ese paciente, en vez de estar en 105 de frecuencia, se fue a 125, que se puso rubicundo y que parece está colorado, que parece que va a explotar, está muy midriático, ¿sí?, seca totalmente las mucosas, ¿sí?, evidentemente a ese paciente le está sobrando atropina, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descender de la misma manera que subimos, ¿sí? Cuando fuimos haciendo la atropinización rápida, duplicábamos la dosis en forma escalonada. Para ir descendiendo la cantidad de atropina, reducimos al 50% de la dosis anterior. Entonces, supongamos que estaba a, no sé, por decir un número entero, 1 miligramo kilo hora, bajamos el goteo de atropina o la infusión a 0.5 miligramos kilo hora y vemos qué pasa con ese paciente, ¿sí? Si el paciente nuevamente disminuye la frecuencia cardíaca y vemos que empieza a bradicardizar y que se empieza a poner otra vez con todo el cuadro muscarínico, bueno, tendremos que ir regulando. La mayoría de las veces no ocurre, la mayoría de las veces cuando un paciente viene atropinizado, lo que pasa es que después de un tiempito, eso depende de cada paciente cuánto, le empieza a sobrar atropina y lo vemos en las manifestaciones clínicas. Entonces descendemos a la mitad y el paciente está estable y está como lo queremos tener con la mitad de la dosis. Y esto lo vamos viendo, todo esto necesita y requiere de una valoración del paciente sistemática, ¿sí? O sea, tenemos que estar observando a ese paciente, hay que avisarle a la enfermería que ese paciente requiere una observación continua, ¿sí? Cada 2 horas hay que ir a ver a ese paciente, en las primeras partes cada 1 hora, pero si no, una vez que el paciente ya está estabilizado, y que lo sacamos un poco del riesgo de vida, hay que ir constantemente a ver cómo están estos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que observar? Frecuencia cardíaca, aumento de secreciones, las pupilas, ¿sí?, que son un índice también bastante fiel, ¿sí?, si están mióticas, midriáticas, intermedias, o sea, esto hay que observarlo. Fundamentalmente eso, no sé si me olvidé de algo, es la respuesta pupilar, ¿sí?, cómo está la pupila, si hay o no aumento de secreciones y cómo está la frecuencia cardíaca. Todo lo demás también va a ir aumentando, disminuyendo de acuerdo a cómo ese paciente está, pero esos son los parámetros básicos para estar atentos a el requerimiento de atropina de ese paciente. Y a medida que el paciente va requiriendo menos cantidad, iremos disminuyendo en forma gradual la cantidad de atropina hasta llegar a un momento en donde podamos pasar la atropina a la vía oral, ¿sí? Pasamos la atropina a la vía oral y listo. Después es un paciente que se observará 1 o 2 días en relación a toda la respuesta clínica que tenga, y si todo está bien se le podrá dar el alta. La pregunta que me habías hecho para el chico que me había preguntado. Sí, profe, me quedó claro ahora. Perfecto. Yo tengo una pregunta, profe. Decime. Si la persona está con un cuadro nicotínico y tiene taquicardia, ¿se actúa igual o qué? Cuando el cuadro inicialmente es nicotínico, esto es lo que yo les decía al principio, hay algunos productos, ¿sí?, sobre todo
el diclorbos, por ejemplo, o uno que se llama etión, ¿sí? Que suele dar más inicialmente un cuadro nicotínico del paciente taquicardiza. Si ese paciente está taquicárdico, pero tiene aumento de secreciones, está miótico y tiene toda la otra parte del nicotínico, vos tenés que saber que ese paciente va a bradicardizar. Y de hecho lo hacen siempre. Tardará un poco más, tardará un poco menos, pero va a bradicardizar. Y si le haces la prueba de atropina, independientemente de la frecuencia cardíaca que tenga en ese momento, no la va a alterar cuando le administre la atropina. Ok, perfecto. Profe, ¿y ese tratamiento por vía oral, por cuánto tiempo se lo vamos a dejar? Y depende del paciente, eso lo tenemos que ir viendo. Tenemos que ir viendo, generalmente no es más de un día, pero bueno, no tenemos así establecido, depende siempre del paciente eso. ¿Sí? Profe, un punto de corte para decir, bueno, le sacamos de la vía intravenosa y le mandamos atropina por vía oral. Y sí, más o menos, cada ampolla, dependerá de, generalmente son más o menos 4 miligramos de atropina al día, más o menos. Cuando el requerimiento es de 4 miligramos de atropina al día, solemos pasarlo a la vía oral y le damos una ampollita de atropina de 1 miligramo cada 6 horas generalmente. Ok. Pero, Profe. a ver, chicos, les pido por favor que, y se los repito, porque después van y me lo dicen como una regla. A ver, esto es en la mayoría de los casos. Les pido por favor que entiendan que cada paciente requerirá de cuestiones puntuales en el momento en que nosotros hagamos la reducción de la atropina, ¿sí? Pero más o menos cuando el paciente está requiriendo alrededor de 4 miligramos al día de atropina, nosotros podemos pasarlo a la vía oral y estar más o menos seguros. ¿Sí? Sí, ¿qué me iban a preguntar? A mí me queda una duda respecto al mecanismo de todo esto, porque si no es por competencia de receptores, no entiendo cómo es que funciona. ¿Qué parte es la que no entendés? O sea, el fundamento esto de dar atropina, básicamente, porque yo tenía entendido que, o sea, al ser un inhibidor justamente competitivo, lo que hace es competir con ¿Inhibidor competitivo de qué es la atropina? Del receptor de acetilcolina. Eso sucede en condiciones normales, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en este caso, vos tenés todos los receptores colinérgicos bloqueados por la acetilcolina, o sea, bloqueados en el sentido de estimulados y recontraestimulados por la acetilcolina. ¿Me explico? Claro, entonces por eso no actúa. Y cuando aumentamos Exactamente. Listo, está bien. Listo, había entendido mal, había entendido que habías dicho que era un concepto erróneo esto de los receptores y me quedé como ahí trabada. Listo, perfecto. Claro, profe, pues yo te dije hoy, te había preguntado que si es porque la acetilcolina ocupa todos los receptores. Entonces, cuando le haces la atropina, esta no puede actuar. Y pensé que me habías dicho que no, que estaba mal. No, porque no es exactamente, o sea, porque no es solo eso, ¿entendés? O sea, por un lado vos tenés todos los receptores ocupados por acetilcolina, ¿sí? Pero por otro lado, necesitamos de la acción de la atropina sobre los receptores que queden libres para para generar un síndrome anticolinérgico que en forma fisiológica contrarreste el colinérgico. ¿Me explico? Sí, o sea, que no te alcanza solamente con sacar el acetilcolina de los receptores. Exactamente, no sirve sacar la acetilcolina porque hay una cuestión de bloqueo absoluto que si nosotros hiciéramos eso no nos darían los tiempos, ¿me explico? Por eso es que intoxicamos al paciente con atropina. Por eso necesitamos cantidades muy importantes de atropina circulando, porque lo que necesitamos es un síndrome anticolinérgico. Listo, perfecto. Claro, o sea, los receptores están ocupados, pero también necesitas que la atropina pueda ejercer su acción con determinada cantidad. Exactamente, si no logramos lo que logramos. ¿Está claro? Está. Gracias. Sí, ahora sí, gracias. Bien. Bueno, esto es un resumencito, cómo establecemos el diagnóstico, la prueba de atropina de la que hablamos. Después podemos hacer un dosaje de plaguicidas, ¿sí? Los plaguicidas los podemos dosar en orina, ¿sí?
y también podemos dosar la colinesterasa eritrocitaria. Ninguno de estos dos últimos, el dosaje de, no sé, esto está metido acá en el medio, ahí está. Obviamente la clínica y antecedentes. ¿Ven bien, no? Filmina. Sí. El diagnóstico lo hacemos por la clínica, obviamente los antecedentes que forman parte de los antecedentes epidemiológicos. Podemos dosar plaguicidas, que esto siempre se hace en una segunda instancia o en una tercera instancia. Nunca el dosaje de plaguicidas nos cambia la conducta inicial. Lo mismo ocurre con el dosaje de la colinesterasa eritrocitaria, ¿sí? La colinesterasa eritrocitaria es la esterasa que nosotros podemos dosar, a la que tenemos acceso, ¿sí? La mayoría de las esterasas están inhibidas, pero la que podemos dosar o la que más acceso tenemos para ser dosada es la colinesterasa eritrocitaria. La colinesterasa eritrocitaria es el marcador de efecto en una intoxicación por órganos fosforados, ¿sí? Que tampoco nos va a cambiar la conducta inicial, porque nosotros tenemos que actuar mucho antes de tener este resultado, ¿sí? La colinesterasa eritrocitaria, o el valor de la colinesterasa eritrocitaria, es muy variable en cada individuo, ¿sí? Y lo que nos pasa es que no sabemos cuál es el basal de ese individuo. O sea, una vez que llegó el paciente intoxicado, nosotros no conocemos cuál era la colinesterasa que ese paciente tenía, ¿sí? La mayoría de la población tiene valores superiores a 0,70 delta pH hora, ¿sí? Esa es la unidad de medición o de medida de la colinesterasa eritrocitaria. Lo repito, 0,70 delta pH hora, ¿sí? E independientemente de los valores que tenga el paciente, la sintomatología de la intoxicación aguda se presenta cuando ese valor desciende bruscamente en un 20%. Los pacientes que están crónicamente expuestos, ya sea por su actividad laboral o porque están ambientalmente expuestos, pueden tener valores basales de colinesterasa eritrocitaria mucho más bajos que la población general, ¿sí? O sea, normalmente pueden tener valores mucho más bajos que la población general, ¿sí? Por lo tanto, necesitan muchas veces, para que el valor disminuya en un 20%, más cantidad de plaguicidas en una sola dosis para generar el cuadro inicial de intoxicación aguda, ¿sí? Por eso, cuando hay una reagudización sobre un expuesto crónico, el cuadro es muchísimo más severo, porque eso implica mucho más plaguicida en la circulación, o sea, mucho más plaguicida actuando, ¿eh? Bien. El dosaje de plaguicidas, les decía, puede realizarse en sangre o orina, y generalmente se utiliza como screening en aquellos individuos en donde sabemos que están crónicamente expuestos, ¿sí? Y nos sirve también cuando debemos hacer un diagnóstico diferencial en el caso de un síndrome intermedio o una neuropatía tóxica retardada, que son las dos otras formas en las que puede presentarse un cuadro tóxico producido por un órgano fosforado, ¿sí? Entonces, muchas veces, como ahora vamos a ver, no tenemos el cuadro inicial típico en un síndrome intermedio, por ejemplo, necesitamos de dosar plaguicidas para hacer diagnósticos diferenciales. Bien. Pero entonces, ¿cuáles serían los fines prácticos de medir la colinesterasa eritrocitaria? ¿Cuáles serían los fines prácticos? Respóndemelo vos. ¿Qué te parece? No sé, para saber si hay una exposición crónica. La exposición crónica la podemos medir con los plaguicidas en orina o con el dosaje de otra que se llama colinesterasa plasmática, que no está ahí, pero también se puede dosar colinesterasa plasmática. Les dije recién que la colinesterasa eritrocitaria y el valor de la colinesterasa eritrocitaria nos indica intoxicación aguda, o sea, es el marcador de efecto, por lo tanto nos está avisando que ese paciente está intoxicado en ese momento. Ese es el valor práctico que tiene. Claro, pero sería cuando el valor de la colinesterasa eritrocitaria desciende, ¿no? Exactamente, tiene que estar inhibida.
El mecanismo de acción es la inhibición de las esterasas. Tiene que estar inhibida, o sea, tiene que estar por debajo del valor que les dije recién, que es de 0,70 delta pH hora. Perfecto, profe, gracias. Bien. Pero eso se hace, o sea, a ver, ya entiendo que es para ver si está bajo una intoxicación aguda, pero si ya hice la prueba de atropina, ¿para qué voy a medir la colinesterasa? Son dos cosas totalmente diferentes y complementarias. La prueba de atropina necesitamos hacerla en el momento para establecer el tratamiento oportuno en ese mismo momento, ¿sí? La certificación del cuadro la hacemos por la colinesterasa eritrocitaria y son parámetros biológicos, ¿sí?, que nos ayudan a certificar que lo que nosotros vimos como una traducción clínica en el cuadro del que hablamos recién, se produjo porque hay cambios biológicos que podemos dosar y que podemos establecer bioquímicamente. Es lo mismo imagínate esta situación. Estoy viendo un paciente con una hemiplegia, y me doy cuenta que tiene signos de foco y que lo más probable es que esté haciendo una ACV. ¿Para qué le voy a hacer la tomografía? ¿No? Entonces el diagnóstico de certeza, nosotros los hacemos con el dosaje de colinesterasa, ¿sería? Exactamente. El diagnóstico de certeza, en este caso, es el dosaje o la inhibición de la colinesterasa eritrocitaria. Perfecto, gracias. Bien. Bueno. Les decía que otras de las maneras en las que puede llegar a presentarse, siempre mucho menos frecuentes que el cuadro que vimos recién, son el síndrome intermedio y lo que se llama, que es el que sigue, neuropatía tóxica retardada. ¿Sí? Ay, perdón, se me fue mucho. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de síndrome intermedio? Hablamos de un cuadro, ¿sí?, que se suele dar durante la recuperación de una intoxicación aguda, ¿sí?, y que suele darse entre las 24 y las 96 horas del cuadro tóxico agudo, ¿sí?, y se caracteriza por debilidad de los músculos del cuello, generalmente son los flexores, ¿sí?, los músculos proximales de los miembros, los músculos respiratorios, incluidos el diafragma, y en muchos casos la afección de los pares craneales, ¿sí? Generalmente estos pacientes suelen recuperarse o evolucionar en 5 a 32 días más o menos, con una secuencia de recuperación inversa, ¿sí? Lo primero que se afecta son los músculos de las raíces de los miembros, después los del cuello, después los motores craneales, y por último, los músculos respiratorios, como les decía recién, incluido el diafragma. Y la secuencia inversa es la de la recuperación. Lo primero en recuperarse son los músculos respiratorios y así sucesivamente. Si nosotros tenemos dudas de que este paciente pueda o no estar presentando un síndrome intermedio relacionado directamente con un cuadro tóxico producido por un órgano fosforado, una de las cosas que podemos hacer es dosar efectivamente plaguicidas. ¿Sí? La presencia de plaguicidas en orina, ¿sí?, independientemente de que haya o no una colinesterasa afectada, puede ser lo que nos esté diciendo que eso que estamos viendo es un síndrome intermedio. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Y la otra forma de presentación, les decía que es la neuropatía tóxica retardada, y en este caso, lo que vamos a ver, que generalmente aparece a la segunda o tercera semana, ¿sí?, del cuadro inicial o del contacto, ¿sí?, inicial, se da porque se produce un daño en la unión del tóxico con la esterasa neuronal, ¿sí? Hay una afectación intramolecular de una esterasa que se llama esterasa neuropática tóxica,
¿sí? Y esa afectación intramolecular, o sea, es directamente sobre la esterasa, es una afectación tóxica directa, ¿sí? Produce una axonopatía simétrica distal sensitivo-motora que se presenta generalmente con parestesias o entumecimientos, puede haber calambres dolorosos, y generalmente lo más afectado son los miembros inferiores. Esto puede seguirse de debilidad muscular e hiporreflexia tendinosa. Puede progresar o no, y muchas veces si progresa a una incoordinación, ¿sí? Cierta ataxia, y en algunos pacientes, que son los casos por ahí más graves, a una parálisis flácida ascendente. En los casos más severos pueden afectarse también los miembros superiores. La evolución de esto es bastante variable, lo máximo son aproximadamente unos 3 meses, y una vez que este cuadro tóxico empieza a revertir, una cierta cantidad de estos pacientes queda con secuelas permanentes. Generalmente no es así, pero bueno, el 30% de los pacientes puede quedar con secuelas permanentes, ¿sí? Y en este caso, el diagnóstico lo hacemos a través de un electromiograma, que es lo que nos evidencia la axonopatía simétrica distal sensitivo-motora. Profe, una pregunta. Cuando decís esto del síndrome intermedio que se puede dar en la recuperación de la intoxicación aguda, o sea, por ahí vino el paciente con todo el síndrome clásico, vos lo trataste con atropina y después desemboca en este síndrome intermedio. Exactamente. ¿Saben lo que solemos ver con más frecuencia? Repito, no es lo más frecuente, ¿sí? Ni el síndrome intermedio ni la neuropatía tóxica retardada. Lo más frecuente, por lejos, es el cuadro colinérgico mixto, ¿sí? Pero hemos tenido, ¿sí? Y suele pasar que, por ejemplo, estamos haciendo todo el tratamiento de un paciente con un cuadro tóxico agudo, está recibiendo atropina, el paciente está estabilizado. Muchos de estos pacientes de repente empiezan a requerir asistencia respiratoria mecánica. Decimos, ¿qué pasa? ¿Sí? Empieza a haber como una debilidad muscular con afectación diafragmática, y el paciente que en ningún momento había requerido asistencia respiratoria empieza a requerir de asistencia respiratoria porque no puede respirar por sus propios medios, ¿sí? Entonces son pacientes que debemos asistir, ¿sí? Respiratoriamente, seguir con el tratamiento con la atropina hasta que todo lo otro revierta, y ir probando de a poco también sacarle el respirador, porque no sabemos en qué momento empieza a revertir totalmente el cuadro, ¿sí? Generalmente el paciente mismo empieza como a rechazar el respirador cuando ya no lo requiere, ¿sí? Pero son pacientes que en el medio o en el transcurso de un cuadro tóxico empiezan a necesitar de asistencia respiratoria mecánica. Profe, ¿Sí? entonces el tratamiento es sintomático y de sostén. No se le hace atropinización a estos dos últimos cuadros, solo al clásico. Exactamente, o sea, exactamente. Si este paciente dentro del cuadro y de la recuperación presenta un cuadro de síndrome intermedio, el tratamiento para este paciente no es la atropina, es un tratamiento sintomático y de sostén. Lo que pasa es que a veces puede pasar mientras el paciente está siendo atropinizado, ¿sí? Pero no es el tratamiento que requiere este paciente cuando se instala el síndrome intermedio. ¿Sí? Listo. Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta en relación a esto? Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en este ratito que nos queda, creo que nos quedan unos 10 minutos más o menos, les voy a dar un pantallazo de otros plaguicidas, ¿sí? Que pueden requerir de asistencia con muchísimo menos frecuencia, a no ser los rodenticidas, que vamos a hablar ahora, que los órganos fosforados, ¿sí? Dentro de los posibles cuadros tóxicos.
Perdón, yo tenía una duda. Con respecto a la administración de pralidoxima, ¿por qué está contraindicado por intoxicación con carbamato? Sí, ahí hay dos cosas para tener en cuenta. Primero y principal, que nosotros no contamos con oximas en nuestro medio, ¿sí? Es decir, las oximas, en este caso la pralidoxima, si bien forma parte de los protocolos de atención en caso de intoxicación por órganos fosforados y está dentro de toda la bibliografía, es carísimo, o sea, el tratamiento es carísimo, la proporción para cada uno de estos pacientes, o sea, la cantidad de dinero que se requiere para un tratamiento es imposible de sostener por nuestro sistema público, ¿sí? Por lo tanto, no contamos con eso, ¿sí? Las oximas se utilizan en otros países, Estados Unidos tiene, y algunos países europeos, ni siquiera todos los países europeos, ¿sí? Por eso es que directamente nosotros no hablamos del tratamiento con oximas. Ahora bien, está dentro de la bibliografía y está contraindicada. La administración de pralidoxima tiene dos cositas que hay que tener en cuenta. Primero, es que no es efectiva después de las 6 horas de haber tenido contacto con el tóxico, ¿sí? Deja de tener efectividad si se administra luego de las 6 horas del contacto inicial, ¿sí? Y la otra es que está contraindicada por su acción en el caso de los carbamatos, porque es únicamente útil y está indicado cuando la inhibición de la enzima es irreversible. En el caso de los carbamatos, la inhibición es reversible, y si nosotros damos una pralidoxima vamos a tener un cuadro opuesto que puede ser lo que cause la muerte del paciente después. ¿Te respondí la pregunta? Sí, gracias. Bien. Bueno, cuando fue el tema de la reunión del grupo de los 8 acá en Buenos Aires, y estuvieron presentes todos los mandatarios que forman parte de este grupo, y siempre está la posibilidad o la amenaza, ¿sí?, de un atentado, ¿sí?, en donde se utilicen armas químicas. Dentro de las armas químicas, los productos más habituales son los plaguicidas, ¿sí?, el DDBP sobre todo, el clorpirifos, ¿sí?, el malatión, ¿sí?, que producen este cuadro del que estuvimos hablando recién. Los grupos de asistencia médica que trae cada uno de los mandatarios trajeron en ese momento, oximas, ¿sí?, trajeron pralidoxima, ¿sí? Ellos tienen dentro de los kits, entre otras cosas, ¿sí?, también hay kits que se utilizan para el cianuro, porque es otro de los gases tóxicos que podría llegar a utilizarse en el caso de un atentado con armas químicas. O sea, tienen un kit que incluye las oximas. Carísimos, imposibles de obtener para nosotros, pero bueno, en esos casos se pueden utilizar, ¿sí? Y obviamente en el caso de que hubiere un atentado químico que incluyera una comunidad, las oximas siempre van a estar destinadas a aquellos por los cuales fueron traídas, en este caso si fuera en un atentado específico a algún presidente o algún mandatario, ¿no? Pero bueno, cuando fue el grupo de los 8, trajeron todas estas antídotos que se utilizan ante la posibilidad de un atentado con armas químicas. Bien, bueno, eso es a manera de anécdota para que sepan que están, pero no sé si en ese momento quedaron acá algunas, pero yo creo que se las llevaron todas otra vez, precisamente por lo caro que es todo eso. Bueno, les decía entonces que existen otro tipo de plaguicidas que pueden producir cuadros tóxicos severos, y dentro de los grupos posibles están los viperidilos, ¿sí? Dentro de los viperidilos está el más conocido, o por ahí donde más casos vemos, es el paraquat,
que es un herbicida el paraquat, ¿sí? Dentro de los grupos que vimos de plaguicidas, el paraquat es un herbicida, ¿sí? Se utiliza mucho, lamentablemente, porque está recontraprohibido hace un montón de tiempo, pero se utiliza muchísimo en nuestro campo, ¿sí? Y tiene la particularidad de alcanzar una concentración en el pulmón de 10 a 15 veces superiores a la concentración que alcanza en plasma. De esto se deduce que el órgano blanco principal del paraquat es efectivamente el pulmón, aunque la vía de entrada sea la digestiva, por ejemplo, ¿sí? Que es lo más habitual, ¿sí? El cuadro tóxico empieza siendo un cuadro cáustico, el paciente vomita y vomita sangre, presenta una hematemesis inicial muy importante, y si el paciente logra sobrevivir esta primera instancia de causticidad, la mayoría de las veces tenemos el cuadro posterior, que es el de la toxicidad pulmonar, que se caracteriza por un cuadro restrictivo en relación a la función respiratoria y que debe ser tratado obviamente con todos los tratamientos de soporte y mantenimiento que hagan que el paciente no fallezca en las primeras 48 a 72 horas, ¿sí? Si esto logra evitarse, después habrá que tratar las secuelas de la fibrosis pulmonar que produce, y bueno, la verdad es que la calidad de vida que queda en esos pacientes es bastante complicada, es muy inferior a la que tenían antes de la ingesta del paraquat, ¿sí? El mecanismo de acción es a través de la producción de radicales libres, ¿sí? Produce una cascada de formación en distintos niveles tisulares de radicales libres, como los óxidos, los peróxidos, ¿sí? Que afectan directamente las funciones vitales de la célula, ¿sí? Así que son 48 horas en donde el riesgo de vida del paciente es total, ¿sí? Después, si eso se logra evitar, habrá que ver cómo se tratan las secuelas posteriores. Y les decía hoy que yo creo que en segundo lugar, después de los órganos fosforados, la mayor casuística tiene que ver con los rodenticidas anticoagulantes, ¿sí? Este tipo de productos se utilizan con el objetivo de eliminar o disminuir plagas de roedores. Y hay muchísimos en nuestro medio, ¿sí? La mayoría son derivados de la 4-hidroxicumarínica, son los que llamamos superwarfarínicos o cumarínicos también, ¿sí? La warfarina, el bromadiolón, el brodifacum, ¿sí? O hay otros que son los derivados de la indantiona, ¿sí? Pero que de muchísimo menor producción de casos clínicos, o sea, la cantidad en relación a los rodenticidas derivados de la cumarina es muy, muy inferior, ¿sí? La mayoría son cuadros producidos por los derivados de la 4-hidroxicumarina. Estos son más fáciles de encontrar en las casas, ¿sí? En los domicilios. Pueden presentarse a manera de cebos, algunos son pequeños bolitas de colores, ¿sí? Otros son como quesitos, otros son trillitos, la mayoría muy coloridos, y tienen además la particularidad de ser dulces, ¿sí? Así que es muy habitual la ingesta por parte de los chicos, ¿sí? O sea, es una intoxicación muy frecuente en edad pediátrica. Son antagonistas específicos de la vitamina K, no afectan la actividad de los factores de la coagulación que ya están sintetizados, ¿sí? Esto es muy importante, y precisamente porque son antagonistas específicos de la vitamina K, lo que afectan son los factores de la coagulación vitamina K dependientes, o sea, el 2, el 7, el 9 y el 10, ¿sí? El cuadro clínico habitual es precisamente
las manifestaciones hemorragíparas, ¿sí? Que pueden ir desde una equimosis, ¿sí? Hasta sangrados muy importantes, ¿sí? Gingivorragia, epistaxis, hematuria, hemoptisis, bueno, metrorragia, unas hemorragias retro o intraperitoneales. Hace 2 semanas tuvimos un caso de un señor con una hemorragia retroperitoneal. Y lo que tienen que tener en cuenta es que el cuadro inicial no se produce inmediatamente, ¿sí? Porque los factores K dependientes están circulando. Hasta tanto se inhiben todos los factores, lo más probable es que el cuadro no se establezca, ¿sí? Así que empiezan a manifestarse clínicamente habiendo transcurrido entre 48 a 72 horas. ¿Sí? Y pueden tener manifestaciones clínicas incluso 30 días después, porque la vida media de estos productos es muy larga, ¿sí? Así que, ¿cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes? Primer punto, tienen que tener en cuenta que si el paciente ingirió, lo más frecuente, los chiquitos que se comen los triguitos, o los confites, como parecen como unos rocklets más chiquititos, los ingieren hoy no van a tener manifestaciones clínicas. Así que lo que vamos a hacer con ese paciente es tratar de evitar que se absorba la totalidad del principio activo dándole carbón activado, ¿sí? Esto siempre y cuando sea accidental. Si se da en un contexto de intencionalidad, entonces tenemos que hacer lavado y el carbón debe administrarse en forma seriada porque este tipo de productos tienen circulación enterohepática y porque la mayoría son de liberación prolongada. Entonces requieren de la administración del carbón activado en forma seriada, ¿sí? En el caso de que sea accidental, y también en el caso que sea intencional, si fue reciente la ingesta, el primer coagulograma, lo que vamos a pedir es tiempo y concentración de protrombina, o sea, pedimos un coagulograma completo, pero lo que más nos interesa en este caso es tiempo y concentración de protrombina. Lo más probable es que no se vea alterado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es repetir este coagulograma a las 72 horas de la ingesta, entre las 48 y las 72 horas. Después se repite nuevamente a la semana, a los 15 días y a los 30 días. Ese es el seguimiento habitual que nosotros hacemos de un paciente que ingirió accidental o voluntariamente rodenticidas derivados de la hidroxicomarina, ¿sí? En la fotito de ven cómo son los confititos, ven que son muy llamativos. No sé si las ratas esto lo tienen muy en cuenta, pero los chicos sí, se fascinan con esos cositos y encima son dulces, así que imagínense la cantidad que tenemos de consultas. Ay, perdón. Una pregunta con eso. ¿Cómo, una pregunta, ¿en qué nos cambia el hecho de que sea accidental o intencional? Porque estamos presuponiendo la dosis de ingesta de... Realmente cuando es accidental, cuando nosotros hablamos de accidental, cuando es algo que se da en forma, en un momento concreto, ¿sí? Y es puntual, ¿sí? Entonces el chiquito ingirió un confitito y el papá lo vio, ¿sí? Entonces es algo absolutamente accidental, ¿sí? De todas maneras, para evitar que eso se absorba, debemos administrar el carbón activado, ¿sí? Ahora, cuando hay intencionalidad en el hecho, la mayoría de las veces el paciente se come un cebo entero, ¿sí? Que es la superwarfarina concentrada, un cebo entero, o se toma una bolsa. Generalmente agarran una bolsa, la vacían y la diluyen y se toman una jarra con una bolsa de rodenticidas, ¿sí? Obviamente la posibilidad de generar efectos si nosotros no hacemos nada oportunamente es muchísimo mayor en ese paciente, muy, muy, muy superior a la de haber ingerido un triguito o 2 granitos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero, o sea, ¿Cómo? Digo que en el primer caso no haces lavado gástrico porque por la cantidad y por la dosis claro. se puede hacer el... Okay. Exactamente, en ese caso no es necesario. Cuando el papá viene y me dice, mira, lo agarré justo y le saqué 2 granitos que tenía en la boca,
uno entiende que no es necesario hacer un lavado gástrico. A veces lo que pasa, chicos, y también hemos tenido consultas en este sentido, que los chiquitos se encuentran donde está el platito con los rodenticidas y vienen comiendo desde antes. Entonces la consulta es por una hemorragia. ¿Se entiende? O sea, ya hay un efecto. El chiquito viene comiendo hace 3, 4 días, una semana, encontró el platito y viene comiendo, y ya ahí no tenemos nada que hacer en relación a los métodos de eliminación, ¿sí? Tenemos que tratar el cuadro que estamos viendo. ¿Se entiende? Tenemos que suponer que una de las posibilidades es un agente tóxico y que una de las posibilidades es una ingesta repetida sin que haya sido, sin que los padres se hayan dado cuenta de un agente cumarínico. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Los coagulogramas, si el coagulograma está alterado y además confirmamos que el paciente tiene clínica, se administra vitamina K. El antídoto específico es la vitamina K. ¿Sí? Obviamente el grado de efecto del anticoagulante depende de la dosis, del tiempo de exposición y del agente involucrado, ¿sí? Y los valores prolongados de TP y alteración de la concentración de protrombina son los que nos confirman el diagnóstico de intoxicación y es lo que nos habilitan a comenzar en la brevedad posible el tratamiento específico que es con la fitomenadiona, en este caso vitamina K. La vitamina K la administramos inicialmente a razón de 10 unidades de vitamina K durante 3 días. 10, 10 y 10, ¿sí? Inicialmente. A veces cuando el paciente tiene hemorragias y lo que ya vemos es el cuadro inicial con hemorragias, es muy superior la cantidad que utilizamos de vitamina K, hemos utilizado hasta 80 unidades inicialmente, ¿sí? Pero bueno, todo depende del paciente que estemos viendo. Independientemente de eso, el antídoto específico es la vitamina K. Profe, ¿y el método de eliminación? ¿Hasta cuánto tiempo después de la ingesta se puede ser efectivo? Los métodos de eliminación, si nosotros sabemos que el paciente lo ingirió intencionalmente, lo podemos hacer incluso habiendo transcurrido un día entero. Okay. Después, más de un día no, porque ya vamos a empezar a ver efectos, ¿no? Pero si fue intencional, hasta un día entero después podemos hacer, porque como tienen circulación enteroentérica o enterohepática, nosotros podemos ir neutralizando a los metabolitos tóxicos que recirculan. Okay. Igual, profe, si ya tiene síntomas, pero capaz lo hizo intencional con algún otro tóxico, capaz ahí sí le hacen el lavado. Por el otro tóxico más que nada, a pesar de que ya tenga síntomas, por el anticoagulante. Vos decís si hay combinación de tóxicos. Claro, no solamente eso. Un rodenticida. Claro, Sí, combinación. Sí, en ese caso sí, pero vos pensá que cuando el rodenticida hizo su efecto o te está dando clínica, ya pasaron 48 horas, o sea que hacer ahí métodos de eliminación por un tóxico que haya ingerido en forma conjunta hace 48 horas no tiene ningún sentido, ya se absorbió totalmente. Eso se hace en el momento lo hacemos, y obviamente cuando hay coingesta de varios tóxicos, sin duda lo hacemos, ¿sí? Pero si vos estás viendo ya la clínica, es porque pasaron más de 48 a 72 horas de la ingesta, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, chicos, muy bien, vamos a dejar acá. Si no hay ninguna pregunta, el tema que sigue es el de fosfuro de aluminio, ¿sí? Es otro de los posibles tóxicos que pueden utilizarse como plaguicidas. Se los dejo para que lo lean ustedes. Muy rápidamente les digo que, ay, perdón, que esto se me mete acá. Muy rápidamente les digo que son unas pastillas como si fueran las de cloro, ¿sí? Que se utilizan muchísimo en el campo. También como rodenticidas, se ponen en los lugares de acopio, generalmente en los silos, o se utilizan para matar los carpinchos, que suelen ser muchas veces plagas también de roedores, con algunos cultivos en particular, ¿sí? Y tienen la particularidad de que cuando toman contacto con la humedad del ambiente, liberan un gas, que es el gas fosfina, que es lo que produce la toxicidad, ¿sí? Este gas se absorbe por vía digestiva y respiratoria y puede producir un fallo multiorgánico. Para hacerlo resumido, un fallo multiorgánico, no tenemos ningún antídoto específico, el paciente corre riesgo de vida durante las primeras 24 horas y lo único que podemos hacer es soporte de ese paciente
hasta tanto elimine la mayor parte del tóxico si es que lo puede hacer. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta concreta, terminamos acá para no extendernos más. Ok, profe, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias.